vamos a entrar a lo que vinimos, a la palabra de Dios, a ver qué es lo que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros, que considero que va a ser y será algo supremamente especial lo que el Señor hoy tiene y va a ser en nuestros corazones. Quiero que usted me acompañe y se quede en sus Biblias en Juan capítulo 21. Y ahí nos vamos a quedar un buen rato, ¿sí? En Juan capítulo 21. San Juan para los que les gusta con el San. ¿Ok? San Juan capítulo 21. Resulta que había un científico en mediados del siglo XX, es decir, mediados del siglo pasado, llamado Iván Pavlov, ruso, ¿sí? Y este científico en el siglo pasado fue ganador de cantidad de premios, o no de cantidad, fue ganador de un premio Nobel fruto de cantidad de experimentos supremamente atípicos, es decir, de experimentos muy raros que al hombre se le ocurrieran. Finalmente él se gana un Nobel. Y él hace un experimento porque uno de estos experimentos, como usted sabe, los perros segregan, es decir, generan saliva cuando tienen hambre. ¿Sí? Si usted no sabía, un perro cuando por lo general tiene hambre, empieza a generar saliva. Hay otras cosas que lo hacen generar salivas, pero una de las cosas que hace que un perro segregue saliva es el momento de cuando le da hambre o cuando ve comida. ¿Sí? Entonces segregan mucha saliva. Entonces, este tipo lo que hizo fue que cogió un grupo de animales, de perros en este caso, los puso juntos y entonces hizo que el perro los acostumbró a que segregaran y empezaran a generar saliva, ya no solamente con la comida o cuando escuchaban un par de cubiertos y unos platos, porque eso hace que ellos también segreguen saliva, se ponen babosos, ¿verdad? Sino que él hizo que a través de una campanita. Entonces él toca una campana y ellos, sin oler la comida, sin ver la comida, sin escuchar un plato, un cubierto sonar, empezaban a segregar saliva. Y ese fue uno de los experimentos atípicos de él. Raro, ¿a quién se le ocurre eso? A este tipo, a este Iván Pavlov, un ruso, repito, que se ganó ese Nobel. Y entonces el tipo sonaba la campana y todos estos animales empezaban a babear porque así los acostumbró. Y esto entonces él lo llamó reflejo condicionado. Así le llamó él a ese experimento, reflejo condicionado. Y esto tiene que ver también mucho con nosotros, no porque seamos babosos, sino porque muchas cosas de nuestras vidas dependen y tienen mucho que ver con todos los reflejos condicionados que tenemos, ¿sí? Que hay veces nos damos cuenta y hay veces no nos damos cuenta. Fíjese usted que usted tiene reflejos condicionados. Hay personas que cuando se nombran ciertas palabras se sonrojan. Siempre, ¿sí? Siempre. Las palabras, partes del cuerpo que no son muy comunes nombrarlas. Hay personas que si usted la nombra por su nombre, ¿verdad? Y no poniéndole todos esos adjetivos que le han ido dando a las partes del cuerpo, automáticamente se ponen rojos. Siempre. Es decir, hay un reflejo condicionado a esa palabra. Hay personas que se ponen tristes con una canción, tienen un reflejo condicionado. Es decir, reaccionan a esto. Hay una condición y los lleva a hacerlo. Hay personas que de pronto un día los llamaron, les dieron una mala noticia y entonces ahora cada vez que suena el celular se ponen nerviosos. O cada vez que llama a alguien en específico. Y eso se le llamó el reflejo condicional, es decir, que nuestra vida, él lo trató con animales, pero yo quiero hablar desde el punto de vista humano. Nuestra vida, si nos damos cuenta, está llenísima de puros reflejos condicionados. Estamos mucho más condicionados de lo que creemos. Su vida y mi vida está totalmente condicionada a muchas cosas. Hay gente que llega a la Navidad y se entristece. Eso es un reflejo condicional. Es decir, dependes de esa época. Hay gente que llega al invierno y se deprime. Dicen en ese país, ¿no?, que hay cantidad de gente deprimida por el invierno. Son reflejos que por una u otra razón nos condicionamos a que pase. Tú nunca te afectabas con la Navidad. Hasta que de pronto en una Navidad pasó una tragedia y a partir de ese día tu reflejo condicional es que siempre en esa Navidad te entristeces. Te pone mal. O esa canción, o esa llamada, tú disfrutabas una canción,
Pero el día que esa persona te echó, te traicionó, con la que disfrutabas la canción, ahora cada vez que la escuchas hay un reflejo condicional. Te pone mal la canción. Entonces, estamos llenísimos de muchos reflejos condicionales. Y repito, de cierta manera, la forma en como usted y yo nos comportamos tiene que ver mucho con estos reflejos. Y hasta ahí yo quiero que usted coja toda esta información, le haga un lacito y la ponga a un lado. Y entremos a algo que cuenta la Biblia. Dice que Pedro, que estaba Jesús con sus discípulos, habían ido a cenar, la última cena, ¿se acuerda esos cuadros que vemos? Y se habían ido, ¿verdad?, a orar. Dice que estaban todos allí. Judas, mientras tanto, estaba haciendo por allá un negocio, estaba vendiendo a Jesús, estaba diciendo dónde estaba. Está Jesús con sus discípulos y ahí llegan por Jesús. Y dice Pedro, dice la Biblia que Pedro dice que saca su espada o su cuchillo, su machete, lo que tenía ahí metido que cortaba. Dice que saca y ¡praque! Dice que corta una oreja de un hombre que se llamaba Malco. Así dice su Biblia. No en el 21, el 21 es otra historia. Para los que están ahí diciendo, ¿dónde está diciendo esto acá? No es ahí. Y dice entonces la Biblia que Pedro saca la espada y le quita la oreja a este hombre. Él tenía un carácter muy noble. Sí, eso es lo que la Biblia nos dice, que Pedro era un hombre tranquilo, muy paciente. No, al contrario, era un revolucionario. Vio que venían por el Señor, dijo, ¿cuántos son? Sacó machete y lo primero que hizo, ¡pra! Ahí cortó la oreja cae. Malco empieza a gritar, me imagino yo, a desangrarse, porque que le quiten una oreja, uno se desangra con una cortada, imagínense que le rompan la oreja con un machetazo, ¿verdad? Malco, está toda la tragedia ahí, pero aquí en este momento está Jesús, ahí él está viendo todo eso, imagínense, o sea, su líder, su maestro, su pastor, se le salió de control su discípulo y le acaba de quitar la oreja a un hombre, ahí enfrente. Jesús, creo yo, que tenía claro que esto iba a marcar a Pedro para toda su vida. Esto que había acabado de hacer Pedro, lo iba a acompañar y lo iba a meter en el mundo y en muchas demandas. Y a partir de ese momento, repito, Pedro toda su vida iba a estar perseguido por ese acto y lo iba a meter en el mundo de las cortes, de las demandas, de todo esto que pasa cuando uno infringe una ley. Y ahí está Pedro y Jesús, mientras Pedro y todo el mundo grita, la oreja ahí medio se mueve, ¿verdad? Sale sangre. Jesús, digo yo, está pensando en que si no hace algo, Pedro va a tener esto y lo va a perseguir por el resto de su vida. Así que Jesús interviene. Dice la Biblia, no en Juan 21, dice la Biblia que Jesús interviene, coge la oreja, sí, la sacude un poco porque yo me imagino se la limpió así en la túnica, digo yo, no, la sopló y le hace así y ahí quedó puesta. Así lo dice la Biblia. A ese nivel, ¿se imagina? O sea, oreja abajo. La coge, la sacude, la limpia, Malco, toma tu oreja y ¡prin! Y ahí quedó. Oye, ahí todo el mundo, digo yo, queda muy asombrado. Pero Jesús interviene porque sabe que si no lo hace, Pedro todos los días, toda su vida va a tener esa marca. Y a donde quiera que vaya, Pedro siempre será recordado como un criminal. Crea fama y échate a dormir. Y desde allá Jesús sabía de esa frase. Dijo, Pedro, si no hacemos algo por este hombre, toda su vida lo va a perseguir eso. A uno cuando le dicen Mike Tyson, uno que piensa, el hombre que mordió una oreja y se la rompió al otro. No piensa nada más de ese hombre. Y así pasó acá, pero Jesús dice entonces interviene. Entonces lo que hace Jesús, y eso es lo que yo quiero que se nos quede porque es todo lo que, para que podamos construir el mensaje que le quiero transmitir. No solamente hizo una sanidad, sino que destruye la evidencia en contra de Pedro. Eso es lo que hizo Jesús. Destruyó toda la evidencia que había quedado en contra de Pedro. Jesús destruye la evidencia. Y así es la forma en que intervino ahí. Repito, toma la oreja, la pega y fue el último milagro que hizo en público. Cuando todo el mundo estaba y lo hace. Destruyó la evidencia. Eso me parece
increíble. Ahora pongámosle un poquito de imaginación a esta historia, porque algo tuvo que haber pasado después, que la Biblia no nos cuenta más de Malco. Pero yo me imagino que si yo hubiera sido Malco, yo me voy furioso y con rabia, con ganas de demandar. Aparte que uno siempre se va a encontrar con ese amigo, abogado, abogaducho, lo que sea, ¿verdad? Que le dice, demandemos. Oigan, en estos países yo me he encontrado con gente tremenda. Gente que de aposta ve todo el andén lleno de hielo y arrancan a correr. A ver si se caen, se parten algo, a ver a quién demandan. Y esa gente existe, créame. Gente que busca las caídas en cualquier área para ganarse 20,000, 10,000, para demandar. Y siempre va a haber abogados que respaldan a esas personas. Pues yo creo, si ponemos imaginación, que Malco sale de acá, arrestan a Jesús, y cuando llega a la casa y cuenta la historia, tiene que haber un familiar, un amigo, abogado que le dice, pero ¿cómo no va a demandar? Demandemos. Llevémoslo a la corte, seguro que ganas la demanda. ¿Tienes alguna evidencia? Dice, sí, me quitó la oreja. ¿Cuál oreja? Esta, seguro sí, esta. Pero no hay evidencia, le dice. No hay evidencia. Y Malco dice, no importa, digo yo, llevémoslo a la corte. Y seguro que esa era la forma de pensar de él. Yo me imagino. Seguramente que toda su intención era llevarlo al juicio. Digamos que llegó el día de la corte. Oiga, acá estamos metiendo en una novela, vamos a ver dónde llegamos. Digamos que llegó el día de la corte. Se presentan, está Malco rabioso, yo también hubiera quedado bravo. ¿Cómo es que me quitan la oreja y ahora no tengo la oreja fuera para pelear? O sea, quedó como que nada hubiera pasado, ¿verdad? Llegan a la corte, el juez, coge la sentencia o la demanda, la lee. Dice que una demanda por un acto criminal, a fruto de que un hombre llamado Pedro saca la espada, quita la oreja y ahí queda la demanda. Entonces el juez termina de leer, ve a Pedro y le dice, cuénteme, ¿qué pasó? Y le dice, ese hombre que está ahí, que se llama Pedro, hace un par de días sacó su espada y me quitó la oreja. Y el juez dice, no me diga, sí, ¿cuál oreja? Y vuelve y le dice lo mismo que le había dicho al abogado, esta. ¿Cuál? Esta, ¿seguro? A ver, deje ver. Y yo me imagino que lo pudo haber llamado y le dice, no hay evidencia. Y cuando no hay evidencia, se cierran los casos. Y el juez, al ver que no había evidencia, que había falta de evidencia, cierra el caso. Y Malco muy frustrado porque dice, yo me imagino, después que salen de la corte, tuvo que haber dicho, pero ni una marquita me dejó, nada, no dejó nada Jesús. Porque Jesús cuando sana, Él no remienda, no te queda ahí la cicatriz, ahí cuando sana en serio. Y ahí está Malco y está Pedro, por falta de evidencia. Jesús borró la evidencia. ¿Pedro era culpable? Sí, pero había falta de evidencia. Y eso me acordaba cuando leía esto. Le voy a contar algo que pocos saben. Yo estuve en la cárcel. ¿Cómo le parece? María, no me mire así, no me juzgue, por favor. Yo estuve en la cárcel. En Bogotá estuve en la cárcel una vez. No sé si mi esposa sepa, pero vamos a revelarlo hoy de una vez. Un hombre de cárcel yo. Resulta que nos graduamos. Nos graduamos, se acabó el último día de clases, de examen, no sé. Pa' colme males, ellos se graduaron. A mí un profesor me hizo perder 11, eso solamente me ha pasado a mí, a nadie más, que uno le hagan perder el último año. Pero yo era muy buen amigo, así que acompañé la rumba de graduación. Íbamos a un bar, yo no sé dónde estábamos en Bogotá, y salimos y teníamos un amigo que era medio trastornado, ese no le importaba absolutamente nada, y salimos y tenían unos tragos seguramente, o teníamos, yo qué sé. Salimos, íbamos así caminando por Bogotá, por una parte. Los que conocen la 19 con 27, algo así. Y estaba lleno de negocios. Y había un negocio que se llama La Mina. Y es solo vidrio hacia afuera. Y a él le pareció muy gracioso salir corriendo y meterle una patada al vidrio y romper, que sonara toda la alarma del barrio. Y yo no sé dónde salieron los policías. El caso es que yo en un minuto vi motos, oí cosas. Y corra todo el mundo. Éramos por ahí unos 20. Y corra.
Entonces íbamos todos corriendo, yo vi que pasaron 2 motos, unos corrían por acá, llegaron todos los policías, motos por un lado, y yo en plena corrida, yo dije, no, a mí no me cogen. Yo me di vuelta y me dice que no había pasado nada y me fui caminando así. Lo que yo no, porque yo dije, si ven a todos corriendo, a mí que me van caminando para el otro lado, yo no tengo nada que ver con esa gente. Así que, así pasó. Cuando yo escucho una moto, pero es que no me sirvió nada ese día, todo me salió mal. Esa estrategia fue peor, porque todos los que siguieron corriendo, ninguno agarraron. A mí y a otro inteligente que nos dimos vuelta y caminamos como que nada era con nosotros, nos cogieron. Entonces nos coge la policía, ¿verdad? Nos cogen fuertes, que esos policías son tremendos. Entonces nos cogen fuerte, nos ponen las esposas, nos suben en una camioneta, eran, no sé, las 2 de la mañana. Se van por todo Bogotá a dar vueltas, a tomar tinto a la Calera, a bajar. Nosotros atrás en esa camioneta amarrados, muertos del frío. Nos llevan a la estación, a una como correccional, diría yo, no sé. Tenían celdas. Y ahí me meten preso. Me meten preso, a mi amigo, a mí, yo era menor de edad. Entonces me ponen como en otra celda con gente no tan mala, ¿verdad? Y ahí paso la noche, el resto de la mañana, y me llaman, me dice, puede llamar a su papá o a quien quiera llamar a decirle que usted no está en casa donde tenga que estar porque está en la cárcel. Así que yo cojo el teléfono, es la llamada más difícil que he hecho en mi vida. Buenas noches, papá. ¿Y dónde estás? No ha llegado, estoy en la cárcel, pero no fue mi culpa, le decía yo. No hice nada. El caso es que al par de horas, pues me tuvieron que dejar libre por falta de evidencia. Ellos habían visto un vidrio roto, pero ellos no tenían ni idea quién lo había roto. No había evidencias, no había evidencia. Así que no les quedaba remedio. Yo ni tuve que pagar, ni tuve que llamar a un abogado, simplemente tuvieron que soltarme, ¿sí? Para que me quedara la historia de ir a la cárcel, no más, ¿sí? Un par de horas ahí en esa cárcel. Pero cuando no hay evidencias, te tienen que cerrar el caso. Pedro, si hubiera ido a la corte, exactamente le hubiera pasado lo mismo. A mí no me pudieron haber hecho nada. Y si yo lo hubiera roto, tampoco me hubieran hecho nada por falta de evidencia. Era un acto que no quedaba evidencia. Mi amigo fue muy bueno. Una patada y no dejó evidencia. Nada, que éramos muchos, no habían policías, no había nadie. Simplemente ellos a los que agarraron, pues con nosotros se desquitaron. Y falta de evidencia, quiero aclarar, no significa que eres inocente. En mi caso yo sí era. En el caso de Pedro no. La falta de evidencia en el caso de Pedro no significaba que era inocente, pero significaba que no había evidencia para condenarle. Y ya vas a entender hacia dónde vamos. Repito, la falta de evidencia no te hace inocente cuando has hecho algo, sino que evita que te condenen por falta de evidencia. Pregunta, ¿era Pedro culpable? Sí, pero no había evidencia. Era totalmente culpable, pero no había evidencia. ¿Nosotros somos culpables con Dios, delante de Dios? Sí, la Biblia lo dice. Dice aquí, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. En Romanos está escrito, clarito. Pero no hay evidencia. Satanás no tiene ni una evidencia, óyeme bien, para condenarte ni para condenarme. No puede acusarnos porque no hay pruebas. Y la Biblia dice que Él es nuestro acusador. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que viene Cristo, dice que nos limpia de todos nuestros pecados. Dice que limpia nuestra maldad, dice que nos perdonó. Y Él sabe que Cristo nos limpió, pero no nos puede condenar, aunque sabe que en el fondo fuimos culpables. No puede porque no tiene evidencias. Porque así como Jesús recoge la evidencia y la pega, aunque Pedro fue el que sacó el cuchillo, aunque Pedro la cortó, ¿verdad? Después no hubo nadie que pudiera acusarle a Pedro por ese delito. Ni Malco, que contaba la historia, ni la gente que lo vio hacerlo pudo irse en contra de Pedro. Porque la única forma para acusarle era no verle la oreja a Malco. Pero Jesús lo que hizo fue borrar la evidencia, que aunque muchos hubieran sido presentes en el lugar, no había nadie que pudiera condenar a Pedro. Y eso es lo que hizo Jesús.
Jesús murió por nuestros pecados, quitó la evidencia y ahora Satanás, que dice la Biblia que es el acusador, no puede acusar. Y lo que quiero hablar es de la culpa. Porque lo que más, una de las cosas que más le hace daño a un hombre, llámese cristiano o no cristiano, es la sensación de culpa, el sentimiento de culpa. Y todos en nuestra vida tenemos circunstancias, acciones, palabras que nos hacen hoy día quizás aún sentir culpables, sentirnos mal. Pero la culpa no viene de Dios. Porque él dice en la Biblia que el acusador es Satanás. Es decir, el que me hace culpable, me hace sentir culpable es Satanás, pero no viene de Dios. Así lo dice. Ahí Pedro es culpable, estamos de acuerdo. Hay un Malco que insiste en condenarlo, pero no hay evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Y esta es otra pregunta. ¿Qué pasa cuando Dios borra la evidencia, pero yo aún, o en este caso Pedro, sigue sintiendo culpable? Se sigue sintiendo culpable y no hay evidencia, pero ya se borró. ¿Qué pasa cuando Dios ha borrado la evidencia, pero aún tú y yo nos seguimos sintiendo exactamente igual de culpables? ¿Qué pasa cuando Dios dice, yo ya te limpié, yo ya te perdoné? Mas sin embargo nosotros seguimos cargando todas esas maletas llenas de culpa, y Dios dice y nos ve y dice, pero están cargando maletas vacías, pero ustedes creen que están llenas de culpa. Y hay cantidad de gente, de cristianos nosotros, que venimos con esas maletas llenas de culpabilidad, y son maletas que el Señor hace mucho tiempo vació. Y la culpa entonces no nos deja, la culpabilidad no nos deja ser feliz. No nos deja ser feliz. Y acá entonces vuelvo y le pido a usted que tome los reflejos condicionales, de los que hablamos al principio. El reflejo condicional. Entonces la culpabilidad es un reflejo sano si me lleva al arrepentimiento. Pero normalmente estamos condicionados a esa culpa para mal. Entonces cada vez que tú y yo nos acordamos de lo que hicimos, de lo que dijimos, nos impedimos ser feliz. Nos atamos nuevamente a algo que ya quedó atrás. Y que el Señor hace rato limpió la evidencia. Y es como que a mí me hubieran dicho, salga ese día de la cárcel, y yo diga, no. Pero no hay evidencia, no importa, yo me quiero quedar acá. Porque yo me siento muy culpable. Porque yo me siento muy mal por lo que hicimos o por lo que hizo mi amigo. Entonces no, yo me quiero quedar. Y para la persona que está ahí, pues no tiene sentido que yo escoja ese camino. Me dice, pero ¿estás seguro? Puedes irte ya. Porque a diferencia de del otro que cogieron esa noche, a él sí le tocó pasar más horas por ser mayor de edad. Pero no hubiera tenido sentido, por decir algo para mi amigo, que él no pudiendo salir, yo pudiendo salir, yo diga, no, yo me siento muy mal, me quedo hasta que él también salga. Y Dios es exactamente lo que hace. Nos quita, nos limpia, pero aún seguimos condicionados a todo esto que ha pasado. Pero cuando Dios aún quita la evidencia y aún así me sigo sintiendo culpable, me obsesiono tanto, llega a pasar que me obsesiono tanto con esos errores del pasado que pierdo las oportunidades en el futuro o del futuro. Me obsesiono tanto con los errores que he cometido que cuando trato de emprender o cuando Dios trata de hacerme un emprendedor hacia el futuro, no se puede. Repito, porque siempre estoy cargando con eso. ¿Y cuáles son estos reflejos condicionales? Vuelvo y repito, ¿cómo te afectan? Una persona que emprendió un negocio, fracasó, préstale atención, fracasó, pasan los años y en el momento en que va a volver a emprender algo, porque el Señor le dice, vamos, yo te quiero apoyar, automáticamente viene un reflejo condicional. Le dice, tú ya fracasaste, por ende tú vas a fracasar de nuevo. El que le fue mal en una relación de pareja, entonces a la hora de meterse en una, ya viene predispuesto. Y consciente o inconscientemente siente que va a volver a fallar. Y el Señor dice, pero ya borré la evidencia. ¡Qué tremendo!
Que Dios te diga, fuiste un pésimo esposo. Traicionaste a tu ex esposa, si ya pasó. Pero yo borré la evidencia. Ahora tú no puedes tener un reflejo condicional. Pero Pedro, acá viene otra vez a jugar. Y pasa algo tremendo con Pedro. Porque cuando uno carga con un pasado del cual Dios ya te perdonó, quizás corras la misma de suerte que corrió Pedro. Otra parte de la película, Pedro en la casa del sacerdote, Jesús apresado, Pedro dentro de la multitud. Ya había pasado la corte, bueno, todo eso que yo dije. Pedro en medio de la multitud, Jesús siendo azotado, Pedro el único de todos los discípulos observando. Y ahí está, viendo a Jesús. Y de repente le dice una mujer por ahí, le dice, momento, él, y señala a Pedro, dice, tú eres como él. Y él dice, no. Y siguió toda la reunión y de repente otro le dice, no, tú hablas como él. Y él dice, no. Y finalmente hay una tercera acusación. Y él dice, no, yo a ese hombre no lo conozco. Y ahí canta el gallo, el famoso de las películas. Y ahí de momento pasa algo tremendo. Porque dice la Biblia que ahí se miró con Jesús. Así lo dice la Biblia. Y un acordarse de ambas partes. Pedro hacía unas horas sentado en la mesa con Jesús, diciéndole, Señor, aunque yo tenga que dar mi vida por ti, la daré. Y Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Y ahí canta el gallo. Esto es bien importante hoy. Canta el gallo en ese momento y hay una mirada entre Pedro y Jesús. Y Pedro acordándose de las palabras que Jesús horas antes le había dicho. Y ahí quedó un reflejo condicional en Pedro para siempre con los benditos gallos. Porque a partir de ahora, cada vez que escuchaba un gallo, ¿qué se le venía a Pedro? La imagen de Jesús. Lueguito de haber dicho Pedro, yo a ese no lo conozco. Y Pedro cada mañana volvía y repetía esa historia. Y volvía y repetía la historia. Hasta que un momento en Pedro que ya no aguantó más. Con la culpa, imagínese la culpa. De haberle dicho, Señor, voy a dar mi vida por ti. Y a las horas diciendo, yo a ese sinvergüenza no lo conozco. Porque usó palabras muy fuertes. Y lo niega 3 veces y se acuerda que Jesús se lo había dicho. Y entonces a partir de ahora, creo yo que cada vez que cantaba un gallo, al amanecer, Pedro abría los ojos y nuevamente se venía esa culpabilidad de haber negado a su maestro, a su líder, al quien había sido su padre espiritual por 3 años, muy fuerte. Pedro cada vez con el gallo vuelve y vuelve hasta que dice no más. Y se cansa. Pero al igual que Pedro, hay cosas en este momento, y yo quiero que las empieces a identificar, que tenemos ese tipo de gallo en nuestras vidas. Que cada vez que canta, automáticamente se viene algo. Que duele, que todavía te hace sentir mal, que todavía te hiere, todavía te llena de sentimientos muy malucos. Y el gallo hacía que la culpa en este hombre, en el corazón de Pedro, cada vez fuera más fuerte cada vez que el gallo cantaba. Y cada vez que escuchaba el gallo, más fuerte se volvía la culpa. Y acá pasa algo tremendo. Juan capítulo 21. Yo te tengo que decir que quizás hay un reflejo condicional en ti que no permite o no está permitiendo que sea lo que Dios quiere que tú seas. Dios no te culpa. Olvídate de eso, Dios no te culpa.
Él ya borró la evidencia en contra de ti. Él ya la borró hace rato. Él no te está culpando por lo que hiciste. Él no te está culpando por el Dios no me culpa por el sinvergüenza con mayúscula que fui yo. Yo no tengo culpa de todas las porquerías y las maldades que hice. Satanás ya no me puede culpar. Dios borró hasta la última grano de evidencia. Quizás hay cosas que tú hiciste de niño, de adolescente, que te dan asco de ti, que te hacen sentir lo peor, algo que probaste, algo en lo que te desviaste. Créeme, Dios borró la evidencia. Yo no sé qué hiciste, pero yo hice muchas cosas que si Dios no hubiera borrado la evidencia, tendría a Satanás todos los días recordándome todas esas cosas que hice, de las cuales me arrepiento, pero tendría ahí un acusador dándome sentencias, y a ti te va a ir mal porque mira lo que tú hiciste, y tú vas a pagar, y tu hijo será esto, y te va a ir mal, y tú también vas a morir de un cáncer, y todas esas cosas que se le vienen a uno, creyendo que porque uno actuó mal atrás, viene una sentencia. Y esa era la sensación que cargaba Pedro. Ya no por la oreja, porque ya Jesús había hecho todo, pero habían pasado muchos días. Jesús había muerto, había resucitado, pero Pedro todavía no era sordo y escuchaba el gallo cantar. Y quizás han pasado muchos años, muchos días en nuestras vidas, pero a ti aún te suena y te canta el gallo en tu vida y te acuerdas de eso. Y tienes a Satanás ahí soplándote en la nuca, repitiéndote, acusándote, dándote sentencias, diciéndote mentiras, diciéndote a ti te va a pasar, tú también pagarás, porque no te vas a salir de lo que hiciste. Tú te portaste mal, bueno, va a venir un castigo para ti. Ese es Satanás, no Dios. Satanás trae culpa, el Espíritu Santo trae reargüir, una motivación al arrepentimiento. Eso hace el Espíritu Santo. Él te motiva a arrepentirte, que tú dices, pucha, la embarré, perdóname Dios. Satanás te hace sentir mal, te pisotea, te hunde, te dice, ¿te das cuenta? Te dije que eras una basura, te dije que eras un pecador, te dije que ese pecado aún te controla. Yo sabía que tú ibas a traicionar a Dios. ¿Cuántas veces le has prometido? Mírate. Y él acusa y genera sentencias en nuestra vida. Ese es Satanás, no es Dios. Dios es el que vemos con Pedro, que borra la evidencia, que sabiendo que si no lo hacía, Pedro cambiaría el rumbo de su vida, porque él tenía que haber pagado cárcel y quizás muerte por haberle quitado la oreja a ese hombre del ejército de Jerusalén. Y tenía que haber pagado, era lo lógico. Pero Jesús no solamente le dijo, te perdono. Jesús no solamente dijo, Pedro, fallaste, qué embarrada, te perdono, Pedro, no sabes quizás lo que haces, pero voy a borrar la evidencia para que no haya nada en el futuro que te acuse y que puedas estar libre y tranquilo en tu vida, Pedro. Por eso cojo esta oreja, la limpio y te la pongo, pero ahí quedó eso. Pero después Pedrito vuelve y la embarra y tiene ahora otra cosa por la cual supuestamente dar cuentas, y es haber negado a su maestro, a su todo. Y repito, Pedro llega un momento en que dice, no puedo más. Y dice la Biblia, Pedro, el que había estado con Jesús codo a codo, siendo quizás la mano derecha de Jesús en su ministerio, dice que volvió atrás y volvió a ser un pescador. Y ahora está Pedro en Juan 21 pescando. El propósito de Dios para la vida de Pedro se había totalmente esfumado por la culpa de Pedro. Es decir, por la culpabilidad que sentía Pedro. Y yo no sé cuántos planes, proyectos, sueños de parte de Dios se han esfumado, se han escapado, se han ido, simplemente porque hay un gallo que aún canta en tu vida y que no te deja ser libre y que te ha hecho desviarte del plan de Dios. Y ahora Pedro está ya pescando y llega Jesús resucitado y está ya en la playa en Galilea y se les aparece. Dice la Biblia que ellos no lo reconocen, mas sin embargo Él les grita, hey, tira la red al otro lado. Y ellos dicen,
miércoles. Se acordaron de las palabras de él. Dicen Jesús. Dice la Biblia que Pedro se tira y va y corre y se encuentra con Jesús de inmediato. Y acá dice algo, pasa algo extraordinario, tremendo me parece. Está Cristo, el traicionado, desayunando con el traidor, los dos en la playa. Dice que se van los dos. Y Juan un poquito lejos, porque él tenía que escribir para que quedara acá en la Biblia, chismoseando de lejitos. Dice que se van y tienen una conversación muy profunda. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Le dice, Pedro, Saulo lo llama. ¿Saulo? Simón. Simón Pedro le dice, ¿me amas? Segunda vez. Claro, Señor, pastorea mis ovejas. Y dice en el versículo 4, más adelante, le vuelve y le pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Por tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres o me amas? Dice en su Biblia. A Pedro dice, le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Tres veces lo traicionó, 3 veces lo comisionó. Pero acá no acaba eso, porque el gallo seguía cantando. Pero la pregunta es, ¿cómo hace Jesús para cambiarle el reflejo condicional a Pedro? ¿Cómo iba a ser Jesús para que el bendito Pedro se sacara de su mente y de su corazón que cada vez que cantara el gallo él se sintiera mal? En Juan capítulo 21 versículo 4 dice algo interesante. Dice, al despuntar el alba, Jesús presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Y en sus Biblias dice, al amanecer. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se presenta literalmente casi al amanecer. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, que cuando le preguntó la última vez, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, pues Señor, tú lo sabes todo. En ese momento tuvo que haber cantado un gallo por ahí de la Galilea. Y a partir de ahora, Pedro, su reflejo, nunca más iba a estar condicionado a la culpa, sino que Jesús logró que a partir de ese día, cada vez que cantara un gallo, ya no se iba a acordar de la traición, sino que se iba a acordar de la comisión que le dio él. Se iba a acordar de algo diferente, de cuando lo comisionó, de cuando le entregó un ministerio. Y así lo hizo. Fue al momento como tal, a lo que la culpa inundaba a Pedro, al gallo, y se lo transformó. Y hizo que el reflejo condicional de Pedro cambiara para siempre. Ahora Pedro nunca más iba a estar condicionado al gallo, sino que ahora cada vez que él cantara se iba a acordar de cuando él lo comisionó. Y eso es lo que pasa cada vez que tú vienes, cada vez que tú te reúnes con Dios en tu intimidad. Dios va cambiando nuestros reflejos. Y antes de pronto la palabra papá te afectaba a ti, porque te acordabas de un papá que te traicionó, de un papá que te maltrató, de un papá que te violó, de un papá que te hizo, de un papá que nunca estuvo, de un papá que no conociste. Y quizás ese gallo que siempre canta con la palabra papá, a ti te puede afectar. Te dé rabia, te dé tristeza, te sientas cantidad de cosas. Y así con cada cosa. De pronto cuando en una película tú ves una traición, se te viene de inmediato ese canto del gallo. Pero lo que Dios tiene que ir haciendo y lo que quiere hacer
es cambiar tus reflejos condicionales. Y a mí me pasó algo muy interesante ahora que fui a Colombia. Cuando fui hace un año, no me acuerdo ya cuándo. Yo tenía mucha expectativa de qué iba a pasar cuando yo fuera al lugar donde yo crecí de cierta forma, al lugar donde dejé a un Santiago y volví a otro. Y tenía mucha curiosidad de qué iba a pasar, si me iba a ser difícil, si me iba a sentir tentado, había curiosidad de qué iba a pasar. Yo sabía que no iba a pasar nada, pero tenía curiosidad en qué iba a pasar en mi corazón, cómo me iba a sentir. Y comprobé que el Señor me cambió los reflejos. De que antes, seguramente para mí, cuando me fui a vivir a Bogotá, ir a Neiva, había un reflejo condicional, era rumba, era emborracharme, era un desorden, era todo. Pero ahora que iba era otra cosa. Y pude estar en el mismo lugar con otra sintonía, exactamente lo que le pasó a Pedro. El mismo gallo cantó, la misma ciudad, la misma gente, los mismos lugares, pero había otro propósito. No me acordaba de ese lugar como lo que hice, ni me sentí tentado, ni hice cosas, sino que iba y estaba en otra sintonía. Y por eso dice en Romanos 8:28, dice, y por ende todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y todo lo que haya pasado en tu vida, lo que haya ocurrido, Dios tiene el poder para transformarlo. Y lo dice también su palabra, que Él es capaz de convertir algo maldito en algo bendito. Y repito, en la vida hay muchos momentos que tú y yo tenemos guardados de dolor, de traición, de pecados, que van a perseguirnos y van a querer perseguirnos por el resto de nuestra existencia. Pero depende de ti que los cargues o los dejes. Porque Dios, el Señor, ya borró la evidencia. Ya Él borró la evidencia. Y va a depender solo de ti, de si sigues o no cargando con ello. Te repito, ¿cómo las borras? Yendo ahí al lugar, sanarte eso. Ya no te puede afectar más una canción. Ya no te puede afectar más una época. Ya no te puede afectar más el nombre de esa persona. Ya no te puede afectar más. Ya esa culpabilidad tiene que desaparecer de tu vida. Repito, Satanás quiere destruirte a través de la culpabilidad y detenerte, hacerte sentir culpable. Se sintió tan culpable Pedro, que en vez de ser Pedro, la roca firme, quien iba a llevar a cabo el ministerio en Jerusalén, encomendado por el Señor, volvió a ser pescador. Solo porque se sentía culpable, porque Satanás todos los días cuando sonaba el gallo le acordaba a Pedro y le decía, ¿viste? Traidor, tú no servías para esto, él se equivocó contigo, no era lo que él debería haber escogido, habían otros mejores. Yo creo que Jesús se equivocó, Pedro, porque viste cómo le dijiste, Señor, aunque mi vida te voy a dar, y mira, a la tercera, tal como él lo dijo, antes de que cantara el gallo, y no pudo sobrellevar eso Pedro. Tuvo que Jesús venir al encuentro y cambiarle su reflejo, cambiarle su manera de pensar, cambiarle su manera de ser cada vez que sonaba eso. Y Jesús necesita hacer exactamente lo mismo. Él te quiere demostrar, y seguramente lo ha demostrado, que eres más importante tú que tu error. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que uno está esperando un latigazo de alguien por haber cometido un error. Llámese en tu trabajo, llámese en tu casa, llámese con Dios. Y es sorprendente cuando estabas esperando que a lo más incluso te echaran del trabajo por el error que hiciste y te dicen, no, tranquila, tranquilo. Eso le pasa a todo el mundo. Eres más importante tú que esa puerta, que eso que hiciste, que errores pasan. ¿Cómo se siente uno? A la siguiente vez ya uno no anda prevenido, porque uno ya entendió que uno es importante, no el error. Dios necesita convencernos de que somos más importantes nosotros que nuestros errores. Él está dispuesto y ha quitado toda evidencia. Ya no tienes por qué sentirte mal por lo que pasó. Ya te arrepentiste, ya le dijiste a Dios, perdóname. Ya Dios lo hizo, no sé por qué seguir cargando con esa maleta. Repito, esa culpabilidad siempre va a venir de Satanás. Y la culpa
Yo lo veo como un chaleco de fuerza, eso que le ponen a algunos pacientes, que no te deja ser feliz, psicológico, es un chaleco de fuerza psicológico, que está en tu mente todo el tiempo y que no te deja, te aprisiona y te impide que seas feliz. Y necesitas ser libre. Necesitas ser libre. El Señor dice: yo he venido para traer libertad a los cautivos. Y si tú no te dejas ser libre, seguirás cargando con esa culpa. Nos hizo libres, dice su palabra, de toda condenación. Y hoy tú puedes estar a punto de darle un gran batazo a Satanás en la cabeza, quitándote la culpa que él te ha tenido tan agobiado y tan agobiada. Que cada vez que eso pasan esas cosas, estás tan condicional. Yo quedé muy traumado y termino con esto. Quizás no tiene mucho que ver, pero fue algo que me pasó, que vivimos en la primera casa que vivimos acá en Canadá. El basement era rentado a unas personas X, no conocíamos. Cuando rentamos la casa, la casa entera, el basement estaba para otras personas. Y eran dos adolescentes, casados, novios, no sé, un muchacho y una pelada, jóvenes de 20, 21 años, no sé. Muy drogadictos, muy locos, endemoniados seguro, en una vida desastrosa, ¿sí? Y eran muy locos, y entonces se drogaban en la noche, y claro, cuando está drogado uno, pierde uno el sentido, la cordura. Entonces de repente, si ellos escuchaban un paso, de pronto en su drogada que estaban, seguramente pensaban que lo hacíamos de aposta, que estábamos atacándolos, en fin. Entonces reaccionaban de manera muy agresiva, y se volvió una lucha espiritual tremenda, tremenda, literal, de que un día casi destruyen la puerta que bajaba al basement, de que a las 3 de la mañana empezaban a darle palo al techo, y así estuvimos por muchos meses. Pues no era de, nos vamos, eso no era tan fácil. La policía vino varias veces, no por nosotros, yo no sé por qué. La pelada llamaba a la policía porque él, bueno, en fin, era un desastre ahí abajo. Pues resulta que nos fuimos, pero yo quedé traumado. Pues ahora cada vez que yo escuchaba un ruido en mi casa, me asustaba, porque nos generaba susto esta gente. Yo decía, esta gente se va a meter un día y nos va a asesinar a todos. Eran muy, muy agresivos, demasiado, yo no les estoy exagerando. Era muy fuerte la lucha, por eso nos fuimos, nos tuvimos que ir. Entonces pasé muchos meses con ese reflejo condicional. Cada vez que yo escuchaba cualquier ruido parecido, semejante a los que yo escuchaba en esa casa, venía un gran susto que me invadía, pero me llenaba de mucho temor. Obviamente se pasaba a los segundos quizás, pero era de momento la reacción de mi cuerpo a ese sonido que venía. Tuvo que pasar el tiempo, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, donde pues al día de hoy seguramente ya quizás ni lo recordaba, de que un ruido no lo relaciono con eso. Eso se transformó, porque de pronto los ruidos en mi casa nueva empezaron a ser fruto de otras cosas, y eso se fue calmando. Pero eso no es tan grave. Pero cuando tenemos cosas semejantes en nuestra vida que nos detienen, y ruidos que sí no se van, ahí es donde tenemos que dejar que el Señor definitivamente haga. Y el Señor no es tan joven como para no poder hacer algo en tu pasado, en la niñez, ni en tu adolescencia. El Señor es eterno, Él ha estado contigo, creyeras o no en Él. Dice la palabra de Dios que tú, cuando eras ni siquiera un feto, sino en los primeros días, que eras ahí como un renacuajo, dice que eso que se llama embrión vio los ojos de Dios. Y desde ese día que tú y yo no tenemos memoria de ese momento, que hubiera sido extraordinario que nos diera la memoria, ¿verdad? Pues no sabemos cómo lucen sus ojos, pero en un día eso está en nuestro inconsciente. Dice que lo vimos a Él, ahí en ese vientre. Por ende, siempre Él ha estado en tu vida y en mi vida. Él conoce todo. Y cada vez que tú fuiste dejando evidencias, Él las iba recogiendo, iba pegando orejas, iba haciendo aquí, iba haciendo allá, para que hoy tú fueras libre. Por eso Jesús murió. Libertad. Satanás oprime, Dios libera. Los recuerdos oprimen, esos recuerdos te culpan,
Yo sé que tú tienes cosas que hiciste que nadie sabe, yo lo sé. Digo, no sé qué cosas, pero sé que todos tenemos cosas que nadie sabe. Y hasta el día de hoy puede eso estar viniendo a tu mente que te agobia y te hace sentir una basura. O te hace sentir lo peor. O te hace sentir, en fin, qué sé yo. Hoy, en este lugar, se lo pedí al Espíritu Santo, tenía que haber libertad. Y Satanás, si aún está oprimiéndote en eso, aquí en este lugar, va a salir fuera de este lugar. Porque tú lo vas a echar fuera, en el nombre de Jesús. Porque tú tienes la autoridad, no yo. Tú la tienes porque dice que en el nombre de Jesús todos tenemos la autoridad para echar fuera demonios, potestades de maldad. No hace falta que llore por ti. Hace falta que tú seas consciente para que le diga te vas, nunca más. Y saques ese cántico de ese gallo de tu vida. Muy bien, vamos a orar, familia. Vamos a ponernos de